Evangelio según San Marcos. Capítulo 3. Versículos del 1 al 27. Habiendo curado Jesús una mano seca, por evitar los malos designios de los fariseos, se retira. Versos del 1 al 6. Y concurriendo a él de todas partes las turbas, sana sus enfermos. Versos 7 al 12. Envía a predicar a los 12 que había escogido, comunicándoles poder sobre las enfermedades y endemoniados. Versos del 13 al 19. Convence de falsedad a los escribas que blasfemaban de él, calumniándole de que lanzaba los demonios en virtud de Belzebub. Versos 20 al 27. 1. Y entró Jesús de nuevo en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano seca. 2. Y le estaban acechando, si sanaría en día de sábado con el fin de acusarle. 3. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate en medio. 4. Y díceles: ¿es lícito en día de sábado hacer bien, o mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Mas ellos callaban. 5. Y mirándolos con indignación, afligido de la ceguedad del corazón de ellos, dice al hombre: tiende tu mano. Y tendióla, y le fue restablecida la mano. 6. Mas los fariseos saliendo de allí, entraron luego en consejo contra él con los herodianos, buscando medios de hacerle perecer. 7. Mas Jesús se retiró con sus discípulos hacia la mar. Y le fue siguiendo una grande multitud de pueblo de la Galilea y de la Judea. 8. Y de Jerusalén, y de la Idumea, y de la otra ribera del Jordán. Y los de la comarca de Tiro y de Sidón en grande número vinieron a él, cuando oyeron las cosas que hacía. 9. Y mandó a sus discípulos que le tuviesen listo un barco en que pudiese entrar, para que el tropel de la gente no le oprimiese. 10. Porque sanaba a muchos, de tal manera, que todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él por tocarle. 11. Y cuando los espíritus inmundos le veían, se postraban ante él, y gritando decían: 12. Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les amenazaba fuertemente, para que no le descubriesen. 13. Y subiendo a un monte llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. 14. Y escogió 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. 15. Y dioles poder de sanar las enfermedades, y de lanzar los demonios. 16. Y a Simón púsole el nombre de Pedro. 17. Y a Santiago de Zebedeo, y a Juan hermano de Santiago, a los cuales dio el nombre de Boanerges, que quiere decir, hijos del trueno. 18. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, y a Santiago de Alfeo, a Tadeo, y a Simón el cananeo. 19. Y a Judas Iscariotes, que le entregó. 20. Y vinieron a la casa, y concurrió de nuevo tanta gente, que ni aún podían tomar alimento. 21. Y cuando lo oyeron los suyos, salieron para detenerle. Porque decían: se ha puesto enajenado. 22. Y los escribas, que habían bajado de Jerusalén, decían: este tiene Beelzebub, y en virtud del príncipe de los demonios lanza los demonios. 23. Y habiéndolos convocado, decíales en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? 24. Y si un reino está dividido contra sí mismo, no puede durar aquel reino. 25. Y si una casa estuviere dividida contra sí misma, no puede permanecer aquella casa. 26. Y si Satanás se levantare contra sí mismo, dividido está, y no podrá durar, antes está para acabar. 27. No puede ninguno entrar en la casa del valiente, y llevarse sus muebles, si primeramente no atare al valiente, para poder después saquear su casa. Comentarios. 2. Y le estaban acechando. 1. Si sanaría en día de sábado con el fin de acusarle. 1. Los escribas y fariseos que se hallaban presentes.
5, y mirándolos con indignación, afligido de la ceguedad, 1, del corazón de ellos. 1. Texto griego. Silipúmenos epitei porosei. La palabra porosis significa callo o dureza, y esta es la que excitó la comiseración del Señor. En esta ocasión nos enseñó cómo hemos de aborrecer lo malo en los hombres, mirando al mismo tiempo con caridad y misericordia a los mismos hombres en quienes se hallan los vicios. Y en este sentido se ha de entender aquel versículo de David en el Salmo 118, 113. Aborrecía a los malos. El celo de la gloria de Dios y el amor a su santa ley no nos permite aprobar lo malo de ningún modo. Mas la caridad, que es la base de la misma ley, nos prohíbe aborrecer a nuestro hermano aunque sea malo y pecador. Dice al hombre, tiende tu mano. Y tendióla, y le fue restablecida la mano. 2. Texto griego. Higies o sea le sana como la otra. 6. Mas los fariseos saliendo de allí, entraron luego en consejo contra él con los herodianos, buscando medios de hacerle perecer. 1. Estos hombres tan celosos de la observancia del sábado, no hacían escrúpulo de juntarse en concilio aquel mismo día, para ver cómo habían de oprimir al inocente. Y para una iniquidad, la más detestable que se conoció en todos los siglos, se unieron con los herodianos, a quienes aborrecían mortalmente por ser del partido de los romanos. Véase el capítulo 22, 16, de San Mateo. 10. Porque sanaba a muchos, de tal manera, que todos los que padecían algún mal. 1. Texto griego. Mástigas, azotes. Manuscrito. Majamientos. Como si dijera, algún azote o castigo del cielo con que avisa a los hombres para que vuelvan sobre sí. Se arrojaban sobre él, 2, por tocarle. 2. Era tanta la multitud y tropel de gente que acudía a él, deseosa de lograr el beneficio de la salud, que apretándose los unos a los otros por poder llegar a tocarle, casi se dejaban caer sobre él, y le causaban no pequeña molestia. 11. Y cuando los espíritus inmundos le veían, se postraban ante él. 1. Quiere decir, los hombres que estaban poseídos de los espíritus impuros. 13. Y subiendo a un monte llamó así a los que él quiso. 1. Jesucristo en otra ocasión, Juan 15, 16, hizo presente a sus apóstoles, que no eran ellos los que le habían elegido a él, sino él el que a ellos los había elegido, y San Pablo. Primera a los Corintios 1, 1, dice, que era apóstol por la vocación y voluntad de Dios. Y en la epístola a los Hebreos capítulo 5, versos 1 y 4, cuando habla del sumo pontificado de Jesucristo, dice, que ninguno se apropie, esto es, se usurpe este honor, sino que es necesario ser llamado como Aarón. Pues si este señor no se apropió la dignidad de pontífice, con cuánta mayor razón debían ser elegidos, no por su propia voluntad, sino por la del mismo Señor, los que habían de tener su lugar en calidad de apóstoles. Y qué horrible presunción no será la de aquellos, que siendo muy inferiores a los apóstoles en toda suerte de dones y de gracias, se ingieren por sí mismos en un ministerio, en el que suceden a la dignidad de aquellos que el Hijo de Dios llamó así según la elección de su pura voluntad para estar con él, y para ser enviados a predicar a todas las naciones. ¿Qué pueden esperar estos hombres vanos y presuntuosos, si consideran que la vocación y elección de la pura voluntad del Hijo de Dios no impidió a Judas, que vendiese a su mismo Maestro, y que por este mismo camino se perdiese? El Señor eligió entonces a sus apóstoles, no para enviarlos luego a predicar su Evangelio, sino que quiso que permaneciesen en su compañía con el fin de darles sus instrucciones, y formarlos poco a poco con su ejemplo, para enviarlos después en el tiempo determinado por su providencia a que propagasen su doctrina. 17. Y a Santiago, 1, de Zebedeo, y a Juan hermano de Santiago. 1. Hijo, y lo mismo después, hijo de Alfeo. A los cuales dio el nombre de Boanerges. 2. Los llamó Jesucristo Boanerges, o hijos del trueno.
porque estos dos hermanos habían de ser particularmente aquellos, cuyas voces a semejanza de trueno se habían de sentir por toda la tierra, y sus palabras se habían de oír hasta las extremidades del mundo. Salmo 18, 5, San Pedro, Santiago y San Juan fueron solos aquellos a quienes el Señor dio nombre, como para señalar su excelencia sobre los otros apóstoles. Y así se ve que el mismo Señor los privilegió y distinguió entre los demás. Y esto mismo parece que reconoce San Pablo en la epístola a los Gálatas 2, 9, diciendo que parecían las columnas de la iglesia. ¿Qué quiere decir, hijos del trueno? 3. Manuscrito de Tueno. 21, y cuando lo oyeron los suyos, 1, salieron para detenerle. 1. Esto es, los de su familia y parentela. Parece decían esto los parientes y amigos, para librarlo del tropel de las gentes, y porque no le oprimiesen y sufocasen. Porque decían, se ha puesto enajenado. 2. El infuror en versus de la Vulgata, en el texto griego. Ex este, extrase est. Como si dijera, está extático, enajenado y olvidado de sí hasta de tomar alimento, por el fervor y aplicación a las cosas del Evangelio. A esta exposición convienen todas las circunstancias. Otros dan otros sentidos. 22, y los escribas, que habían bajado de Jerusalén, decían, este tiene a Belcebú, y en virtud del príncipe de los demonios lanza los demonios. 1. Los escribas y fariseos le calumniaban, y decían, que lo que hacía y parecía ser sobrenatural lo hacía todo en virtud del príncipe de los demonios. Grande consuelo es este ejemplo para los que han abrazado el camino de la virtud y perfección, para no abandonarle por temor de las calumnias y dichos de los hombres. 24, y si un reino está dividido contra sí mismo, no puede, 1, durar aquel reino. 1. Manuscrito. A sostenerle. 27, no puede ninguno entrar en la casa del valiente. 1. Manuscrito. Del arreciado.